Hola, ¿va a llover mañana? Esta es una típica expresión que escuchamos en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué es lo que revela? Que no conocemos el futuro y que nos gustaría saberlo. Con ello podríamos anticiparnos y asegurarnos una vida afortunada. Esa ignorancia introduce un grado de imprevisibilidad en nuestra vida. Habría asuntos relevantes que se esconderían tras ese velo de lo enigmático, ¿no? Situaciones que estarían ajenas a nuestro control. De ahí nace el esfuerzo e interés por descorrer ese velo que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. La buena noticia es que la realidad aparentemente en ocasiones se deja someter a los estándares de la razón. Logramos predecir el desenlace de ciertas situaciones. Así podemos en ocasiones modelar determinados fenómenos y por lo general esperamos una respuesta razonable a la pregunta ¿por qué? Ese supuesto carácter racional del universo, todos lo sabemos, choca con situaciones que parecen escapar de ese marco. Por ejemplo, una tragedia. Cualquier desastre podemos dividir entre favorecidos y desfavorecidos, o afortunados y perjudicados. O sea, si cae un avión que yo debía tomar pero que no alcancé a embarcar por llegar atrasado, buena suerte la mía, pero mala la de los demás pasajeros. Lo interesante es lo siguiente, porque el resto de los pasajeros que llegaron y abordaron, en fin, parece que se portaron bien, al menos llegaron a tiempo a abordar. Entonces, ¿por qué les sucedió eso? ¿Qué hicieron para merecer tener ese accidente? Lo irónico es que la respuesta apropiada es nada. Y esto es extraño porque golpea nuestra creencia de que vivimos en un mundo racional que nos hace suponer que existe siempre una razón. Así, en el fondo, parecemos reconocer que la suerte no funciona por medio de motivos, por decirlo así, compensatorios. Así, por ejemplo, la típica frase, ¿no? Mejor suerte para la próxima es con frecuencia utilizada de modo irónico. En esta línea, el notable carácter predictivo de las ciencias experimentales ha hecho de que gocen de esa tan buena fama hoy día y que sean, consideradas como el acceso, digamos así, más privilegiado a la realidad. Así, dejando en un segundo plano o cualquier otro modo de acceso. En cualquier caso, el que la realidad no se deje, y en muchas ocasiones no se deje someter a nuestros estándares racionales, la pregunta que debemos hacernos es, ¿se debe a nuestra limitación o a que la realidad en sí misma es indeterminada? Para responder esta pregunta, se requiere de modo preliminar aclarar el significado de 4 palabras que las 3 primeras comúnmente se confunden: suerte, azar, caos y determinación. Las 3 primeras parecen equivalentes, las utilizamos como equivalentes, pero no lo son. Entonces, aclarémoslo. Vamos por partes. 1. ¿Qué es tener suerte? Uno podría pensar que tener suerte tiene que ver con las probabilidades. Es decir, si ocurre algo que era muy improbable, sería entonces suerte buena o mala, según beneficio o perjudique, ¿no? Así decimos, por ejemplo, que el ganador de la lotería tuvo buena suerte. Y no afirmamos que el que no tuvo mala suerte. Sin embargo, es un error identificar la suerte con las probabilidades. ¿Por qué? Bueno, porque en muchas ocasiones identificamos situaciones en que la persona tuvo buena suerte y las probabilidades estaban a su favor. Por ejemplo, el jugador de la ruleta rusa tuvo suerte de salir vivo, no obstante las probabilidades lo favorecían. Por otra parte, el carácter impredecible de la suerte no tiene por qué ser objetivo. O sea, por ejemplo, no es por casualidad que los 3 caminos, ¿no?, conducen a donde conducen, pero seleccionar el correcto, dadas las circunstancias de ignorancia, es algo que ocurre por casualidad. Así, la suerte se relaciona entonces con la ignorancia, pero se trata de un no saber del afectado, porque el destino a los 3 caminos que estábamos diciendo puede ser conocido por otro. Es un no saber de algo de importancia con arreglo a las expectativas del sujeto. Así, no todo evento inesperado podría ser considerado como de buena o mala suerte, sino solo los relevantes para el sujeto en cuestión. Por otro lado, el azar apunta a una dimensión objetiva. La realidad sería en sí misma indeterminada. La limitación a la hora de predecir los fenómenos no residiría en nuestra capacidad cognitiva, sino en la naturaleza misma de las cosas. Los eventos del mundo serían genuinamente estocásticos. Aparece entonces aquí un futuro abierto, distinto al preordenado que piensa cualquier persona que sea determinista.
lo que no implica un abandono de la razón. La investigación se desplazaría hacia una doctrina del azar limitada por una ley de tipo probabilística. En cuántica, por ejemplo, si bien es improbable que un átomo con un periodo de desintegración de una semana siga existiendo un año después, se puede de alguna manera predecir de que no existirá probabilísticamente. Aquí no hay falta de predicción, sino de certeza plena y de desenlace definido. Pero las predicciones probabilísticas pueden realizarse con razonable certeza. Ese pequeño espacio abre la puerta a controlar de alguna manera el azar. En tercer lugar, en cambio, el caos se refiere a la inestabilidad del sistema. Los sistemas físicos son caóticos cuando sus procesos son tan sensibles que diferencias minúsculas en el estado inicial pueden generar diferencias enormes en los resultados. Por ejemplo, en el caso de la meteorología. Un saludo a Iván Torres. Por otra parte, el determinismo. ¿Y qué es el determinismo? Voy a proponer una definición. La tesis que postula que las leyes de la naturaleza y las condiciones iniciales fijan necesariamente cualquier evento que vaya a ocurrir o no en el futuro. La idea es más o menos la siguiente. No puede haber dos mundos posibles, tales que en ambos mundos las leyes de la naturaleza y las condiciones iniciales sean exactamente las mismas y ocurran eventos distintos en el futuro, ¿no? Así como que dos mundos iguales, mismas circunstancias, en uno colocó los campeones y en el otro no. Bueno, esta postura naturalmente implica una necesidad en la evolución del sistema, lo que es contrario, pero no contradictorio, ojo, con la noción de suerte y caos. Pues se trata tal vez de limitaciones subjetivas, ya sea en la precisión de las medidas, como en la representación de los valores iniciales de una variable. Es contradictorio con el azar, pero no con el caos. Se trataría de una imprecisión que no sería, en caso de que la naturaleza fuera determinista, una propiedad de esta, sino de nuestro conocimiento. Bueno, pero en este video quiero que nos concentremos en la teoría del caos, como limitación del conocimiento científico. Como hemos dicho, la ciencia moderna veía como factible la posibilidad de predecir con absoluta certeza los estados futuros a partir de los presentes o pasados. En efecto, las leyes de Newton eran ejemplos paradigmáticos de rigurosidad en la descripción de cómo cambiarían las cosas en el tiempo. Este poder predictivo, absoluto diríamos, comenzó a resquebrajarse cuando Henri Poincaré estudia el problema de tres cuerpos y concluye que la evolución de dicho sistema dinámico es en general caótico, en el sentido de que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales dan lugar con el tiempo a trayectorias muy diferentes. ¿En qué consistió el problema de los tres cuerpos que posteriormente se llamó de los n cuerpos? Expliqué. Para entender este problema tenemos que llevar nuestra atención al hecho de que existe algo muy extraño respecto a la órbita lunar que tal vez nadie te había contado. La Luna sabemos que orbita en torno a la Tierra, pero la trayectoria que sigue está continuamente cambiando. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esa pregunta es parte de una historia fascinante. Todos conocemos las cuestiones básicas de la mecánica orbital propuesta por Newton, ¿no? Bueno, resulta que la trayectoria que sigue la Luna cambia constantemente. Y en ese sentido, la Luna constantemente se encuentra deteniendo la rotación de la Tierra y su órbita se hace cada vez más grande. Sin embargo, ese es un proceso muy, pero muy lento el que se va haciendo más grande. O sea, algún cambio significativo recién se podría apreciar en cientos de miles de millones de años. En fin, bueno, el punto es que si la Tierra y la Luna fueran los únicos cuerpos celestes, su trayectoria se podría fijar exactamente según las leyes de Newton. Seguiría una elipse fija. Pero como sabemos, existen otros cuerpos, otros planetas, y ellos también van a ejercer una fuerza gravitacional sobre la Luna y la Tierra. La más importante, naturalmente, es la ejercida por el Sol. Y como están en diferentes lugares, la Tierra, la Luna y el Sol, van a ser arrastradas estas últimas dos por el Sol, con distintas fuerzas, por lo que eso cambia la trayectoria lunar. Como sabemos, Newton concluyó a través de su tercera ley que todos los cuerpos tienen que atraer cada cual a los otros.
Este postulado implica la existencia de fuerzas interactivas gravitatorias. Un efecto de esas fuerzas interactivas es el que ocurre, por ejemplo, en el perigeo lunar, el foco elíptico más cercano a la Tierra, ¿no? Digamos que en ese punto la Luna como que tambalea, ¿no? Es lo que se llama la precesión lunar. Y le toma entonces, por acción del Sol, unos 9 años en completar completo el circuito de vuelta a la Tierra. Bueno, Newton no fue capaz de... intentó calcular la influencia solar sobre la Luna, pero logró solo una respuesta aproximada. La respuesta más ajustada tomó un par de siglos. Claro, hoy usamos computadores para determinar esas pequeñas perturbaciones. A estos sistemas complejos es a lo que los físicos llaman problema de los tres cuerpos. Tres planetas que se mueven por el espacio y que ejercen fuerza gravitacional entre ellos. El punto es cómo se van a mover. Claro, con dos es fácil, pero ¿qué pasa cuando llegamos a un tercero o un cuarto? Bueno, el problema de los tres cuerpos no es, por así decirlo, un 50% más complejo que el de los dos cuerpos, sino que es cualitativamente más complejo, sustantivamente más complejo, es increíblemente más complejo. Existen tantas posibilidades, movimientos complejos, que en ese sentido no hay leyes simples como las de Kepler. La cuestión de encontrar una solución general al problema de los n cuerpos fue considerada muy importante y desafiante. De hecho, ya en el siglo XIX, el rey Oscar II de Suecia estableció un premio para quien pudiese encontrar la solución a este problema. El anuncio era bastante concreto, es decir, dado un sistema arbitrario de muchos puntos de masa que se atraen entre ellos, de acuerdo con la ley de Newton, bajo la suposición de que no hay dos puntos que alguna vez choquen, trátese de encontrar una representación de las coordenadas de cada punto como una serie en una variable que sea una función conocida del tiempo y que para todos los valores la serie converja uniformemente. En caso de que el problema no pudiera ser solucionado, cualquier otra contribución importante a la mecánica clásica sería entonces considerada como digna para recibir el premio. ¿Quién ganó el premio? El gigante matemático francés Henri Poincaré, que, aunque no solucionó el problema original, de hecho la primera versión de su contribución contiene errores serios, sí entregó las líneas generales para su desarrollo posterior. ¿El desarrollo de qué? La teoría del caos. En la dinámica no lineal desarrollada por Poincaré, la mayoría de los sistemas dinámicos son caóticos, lo cual implica que la predicción de su comportamiento a largo plazo es, en la práctica, imposible. Llegamos entonces al concepto de indeterminación práctica dentro de la física clásica. El caos, como dijimos, se refiere a la inestabilidad del sistema. Los sistemas físicos complejos son caóticos cuando sus procesos son tan sensibles que diferencias minúsculas en el estado inicial pueden generar diferencias enormes en el resultado, pues minúsculas variaciones locales se amplían hasta desembocar en diferencias sustanciales de gran escala. Para hacernos una idea, en el año 2009, dos investigadores realizaron un experimento sencillo. Tomaron todo lo que sabemos sobre nuestro sistema solar y calcularon, mediante simulaciones computacionales naturalmente, dónde estaría cada planeta en 5.000 millones de años más. Para ello realizaron más de 2.000 simulaciones numéricas con las mismas condiciones iniciales, salvo por una diferencia. La distancia entre el Sol y Mercurio iba siendo modificada por menos de 1 milímetro entre una simulación y otra. Sorprendentemente, en aproximadamente el 1% de sus simulaciones, la órbita de Mercurio cambió de forma tan drástica que en una chocaba con el Sol o en otras con Venus. Peor aún, en una de estas simulaciones se estabilizó tanto el sistema solar que se desestabilizó por completo. Y todo esto parece indicar que nuestro sistema solar es menos estable de lo que nos imaginamos. En ese sentido, cuanto más largo es el intervalo de tiempo durante el que deseamos predecir la evolución del sistema con una determinada precisión, mayor es la precisión con la que necesitamos conocer las condiciones iniciales. Es decir, menor tiene que ser el error inicial en nuestro conocimiento de la posición y momento lineal del sistema. La física moderna tiende a ver, en ese sentido, como es imposible eso con toda precisión, tiende a haber bolsones, digamos así, de predecibilidad,
en un caos impredecible. O sea, si un cuerpo en un grupo de 3 es muy ligero, entonces no ejerce una fuerza significativa sobre los otros 2, el sistema actúa en una forma cercana como lo haría un sistema de 2 cuerpos. Entonces se ocupa la mecánica newtoniana. Esta aproximación es conocida como el problema restringido de los 3 cuerpos. El gran Euler lo desarrolló en el siglo XVIII. Bueno, lo que es bastante útil para determinar la trayectoria de un asteroide que, no sé, cruce entre el sistema Tierra-Sol. En cualquier caso, cabría todavía pensar que el determinismo es rechazado por razones prácticas. Sin embargo, este todavía puede sobrevivir como concepto fundamental. Es decir, cabría argumentar que el futuro de la naturaleza y el universo, incluido nosotros mismos, estamos determinados, pero de forma que en la práctica solo podemos hacer predicciones probabilísticas, fiables en los casos más sencillos. Bueno, una interpretación de la mecánica cuántica, la de Copenhague en particular, va a venir a descartar esta imagen determinista, no ya de forma práctica, sino de forma fundamental. Pero eso lo veremos en otro video. Muchas gracias.